Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Servidor. Irving Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este domingo 4 de agosto del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, de antemano, gracias por seguir en este bonito domingo. Pero miren ustedes qué chulada de video acaba de salir en redes sociales. Porque se los dije y va a seguir de aquí hasta que se llegue a una resolución. El tema de la sobrerepresentación que tanto les está causando daño a todos estos partidos de oposición. Vemos a los priistas, vemos a los panistas y en particular el panista que ahorita, el día de hoy salió, como les presenté en un video anterior, a querer exigirle al tribunal, al INE, que hagan las cosas bien y que no le den la gandalla a Morena. No, bueno, qué desfachatez, ¿verdad? Sí, Marquito Cortés. Pero fíjense ustedes, y para que vean este videito, miren nomás qué chulada. Aquí el PRIAN nunca se quejó, de la sobrerepresentación. Si la oposición protestaba, para eso estaba el Poder Judicial y el Tribunal para validarles todas sus cochinadas. El reacomodo judicial fue una obra del conservadurismo. Y que quede claro, vean esto. ¿Y qué me dicen al respecto? En la elección de diputados federales, el PRI obtuvo el triunfo en 165 distritos, muy por encima del PRD con 70 y del PAN con 64. La suma de los distritos ganados por estos partidos no alcanza a la que corresponde al PRI. En el renglón de la representación proporcional, el PRI obtuvo 74 curules, el PRD 55 y el PAN 57. Así, de los 500 diputados que integran la Cámara Baja, 239 son del PRI, 125 del PRD y 121 del PAN. A pesar de no haber alcanzado la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el PRI es con mucho el partido con mayor representación de la sociedad en ese órgano colegiado. Esto gracias al voto de 11.400.000 ciudadanos. A pesar de que otros partidos obtuvieron importantes victorias, estas fueron muy localizadas. En 15 estados, el PAN no ganó una sola diputación federal. El PRD no lo hizo en 21 entidades. Por estos resultados, y los que veremos adelante, somos la primera fuerza electoral del país. El 6 de julio también se eligieron 32 senadores. En este rubro el PRI alcanzó más de 11.266.000 votos. La segunda fuerza fue el PAN con casi 3,5 millones menos sufragios. Una diferencia considerable que se expresa con claridad en términos de proporción. Fíjense en cuanto a la proporción del voto para las pluris, y ahí sí, no decían nada. Ahí sí se tenía que acatar como ellos querían, porque no había problema. Y claro, como bien dicen aquí, como bien lo dicen aquí, si alguien protestaba, para eso tenía su chamba el Poder Judicial y el Tribunal. Y hablando del Poder Judicial, todos sabemos que esto va junto con pegado, porque el Morena al alcanzar aliados, la mayoría calificada, es un hecho que esa reforma al Poder Judicial va porque va, sin que pueda meter las manos. Ante eso, sabemos que el ministro González Alcántara había dicho que todo esto es por un capricho del presidente, que por eso se quiere hacer. Pues el presidente de la República contestó ante esta situación. Y de igual forma, contestó
este ministro, González Alcántara? Un ministro de estos cuyo nombre es preferible olvidar, diciendo que lo mío es un capricho, lo de querer reformar el Poder Judicial, porque ellos no aceptaron que la Guardia Nacional perteneciera a la Secretaría de la Defensa y que por eso me enojé. Claro que quiero que la Guardia Nacional pertenezca a la Defensa, pero ¿por qué? Porque la Guardia Nacional nos costó mucho trabajo constituirla, tiene 120,000 elementos y no queremos que pase lo que sucedió con la Policía Federal que manejaba García Luna. Porque ¿qué preparación tenía García Luna? Entró al CISEN, al Centro de Espionaje, conocido como CISEN, exactamente cuando entra Salinas. Él entra en 1989. Ya quisiera yo que fuese muchísimo antes. Porque en una participación que tuvo el ministro González Alcántara, había dicho que todo esto que se está reformando es por un capricho del presidente. Dicho sea de paso, creo que viene muy a tono que se presente esta entrevista que le hizo el periodista Hernán Gómez al ministro Alcántara sobre esta pronunciación al respecto. Vean qué dijo. Dijo usted algo que generó controversia y no es tan común que haya controversia entre un ministro de la Corte y un legislador. Usted dijo que esta reforma de alguna forma es producto como una suerte de venganza del presidente por el tema de la Guardia Nacional. El presidente, cuando se iba a resolver el asunto de la Guardia Nacional, hizo una advertencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo que si se resolvía en contra de lo que se había propuesto, veríamos las consecuencias. Esa es una amenaza que está escrita y que el presidente la manifestó. Si no entendemos eso, si no entendemos que el malestar es por el asunto de la industria eléctrica y por lo de la Guardia Nacional, no entendemos toda esta prisa. Y además, cuando iba a presentar la iniciativa el 5 de febrero del año, de este año, el presidente señaló que era parte de eso, porque se habían resuelto algunas cosas en contra de los intereses del pueblo que él señalaba. Y le hicimos ver en su momento que la Constitución era muy clara. La reforma con relación a la Guardia Nacional estableció claramente que tendría que ser de carácter civil. Y daban una serie de interpretaciones muy extrañas. Es eso, el no quererlo ver como una de las razones, una de las múltiples razones que hubo en esta propuesta es negar la realidad. Una de las razones, pero no necesariamente la única. No. Había cosas que le molestaban mucho, como era la cuestión de los sueldos, que lo ha estado repitiendo, el malestar con relación a que se liberan algunas personas los fines de semana. Bueno, pues porque se trabaja los fines de semana y además si tiene que salir es porque no está bien integrado el expediente. El Ministerio Público no hace bien su tarea y confunden cuestiones del fuero federal con el fuero común. Claro. Eso es lo lamentable y toda la información no se le presenta al presidente como debiera presentarle quien lo asesora en esas materias. Claro, uno de los temas, el tema de discusión de hoy fue la elección de jueces, magistrados, ministros por voto popular. ¿Hay ahí puntos de encuentro? ¿Han cambiado, digamos, las posiciones que estaban antes tan enfrentadas en estos diálogos? ¿Se han podido ir acercando? ¿Se han generado consensos de algún tipo? Desde luego que si la legislación establece que deberá de hacerse a través de un procedimiento de elección, hagámoslo bien, hagámoslo claro. El día de hoy se pasó 10 minutos la presidenta del INE para explicarnos que no saben por dónde van a ser las cuestiones porque los circuitos judiciales son distintos de los circuitos electorales. ¿Quién va a manejar las papeletas? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser las campañas? ¿Si va a haber dinero
quién va a disponer de los tiempos. Hay mucho por hacer. La reforma va a hacerse, se va a aprobar, nos lo están diciendo los legisladores, que de que la van a aprobar, la van a aprobar, pero ya las leyes secundarias tenían que afinar todo eso. Una de las cosas que le reprochan a usted como ministro es que, a pesar de que lo propuso el presidente López Obrador, ha votado en contra en cuestiones. Dos cosas que no le han gustado, pero las demás cosas, yo mi voto con relación a la ley de la industria eléctrica fue un voto dividido y que le permitió conservar su estructura a la ley. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de la Guardia Nacional, yo se lo expliqué al presidente y el presidente lo sabía, mi opinión personal, yo era el responsable del proyecto y eso fue lo que molestó mucho. Bueno, de cualquier manera un ministro no tiene por qué ser leal necesariamente o obedecer al presidente que lo propuso. Uno obedece la norma, uno obedece la disposición. Y si a la Constitución. La Constitución. Entonces, el sometimiento es a la Constitución, no es a la persona que lo propone a uno. Yo le estoy muy agradecido y siempre le estaré muy agradecido. Que no le hubiera resultado la cosa como él pensaba, él sabe cómo pienso. O sea, no es que me conozca de hace unos años para acá. Él tiene un conocimiento, mi manera de pensar, y yo, si la norma es clara, no voy a dar mi brazo a torcer. Esa es una realidad. Y ahora pues vendrá una reforma en la que cambiará totalmente la estructura de la composición de la Corte. Por último, ¿se va usted con buen sabor de boca de estos diálogos? ¿Se logró algo? Sí, hablar y platicar. Yo creo que la posición inicial de muchas personas era de que no estábamos de acuerdo con que iba a haber una reforma. La reforma va a estar, tienen los números, tendrán la argumentación y ya veremos cómo sale. Claro. Yo creo que nosotros hemos aprendido, lo dije en las palabras, yo creo que todos hemos aprendido y tenemos que respetar la opinión contraria y la opinión que no coincide con nosotros. Hemos visto algo interesante en este proceso, que es también ver a los juzgadores hablando públicamente, debatiendo. No era común eso en México y me parece que es positivo de todo esto. Yo creo que tenemos que hablar y explicarle a la población. El juzgador tiene que justificar sus resoluciones. Tenemos que hacer resoluciones más claras, más accesibles a la población, para que la población la entienda. Existe una confusión entre poder judicial local, poder judicial federal, justicia agraria. La gente no alcanza a entender justicia administrativa. Tenemos que educar al pueblo. Y aquí se dijo, la escuela judicial tiene que reformarse. No, la escuela judicial desde luego que tiene que reformarse, pero todas las escuelas de derecho, porque el problema surge cuando no tenemos la revisión ni la adecuación de los métodos y procedimientos de enseñanza en todas las escuelas judiciales. Claro. Esta es una obligación. La colegiación, yo creo que debe ser obligatoria. La posibilidad de que haya una sola escuela judicial a nivel nacional que imparta los mismos cursos, que capacita a la gente para ser juez en términos generales. Claro. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ya vieron, esto fue lo que dijo prácticamente este ministro González Alcántara ante lo que también había contestado el presidente de la República. Lo que es un hecho y nos queda a todos a la vista es que tienen temor de que se haga que se haga y sea un hecho, el tema de la subrepresentación. Nos vemos, que sigan pasando un bonito día. Servidor Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, señores, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.